Buenos días. El día de hoy les vamos a hablar de la patología de lo que es las cataratas, una patología oftalmológica muy común en nuestro medio. Por aquí les habla el universitario José Clemente Rivera Parra, estudiante de último año de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Ok, comencemos. Para comenzar, vamos a hablar de lo que es la definición de lo que es una catarata. Una catarata es una opacidad congénita o degenerativa del cristalino. El síntoma principal es una pérdida de la visión progresiva que aqueja el paciente y esta va a ser indolora. El diagnóstico se realiza mediante una oftalmoscopia y examen con lámpara de hendidura, que es la que ven aquí en la imagen. Y el tratamiento es la extracción quirúrgica de estas cataratas. Es importante saber que el tratamiento es netamente quirúrgico, más adelante se lo vamos a explicar, y tiene que colocarse un implante de un lente intraocular que va a suplementar este cristalino. Entonces, para comprender esta patología es importante recordar un poco lo que es la anatomía y la fisiología del globo ocular. Esta imagen, en estas imágenes que están aquí, se observa el cristalino, que es una estructura del globo ocular que se encarga de enfocar las imágenes, y el globo ocular está formado por una pared escleral y la córnea por fuera, como se ven aquí en esta imagen. Va a tener tres paredes. De estas tres, la pared más externa, que es rígida, está constituido por la córnea y la esclerótida. La pared media es la coroides y la pared más interna va a ser la retina. Para que nosotros podamos percibir las imágenes es importante que la luz penetre por los medios transparentes, que son la córnea, luego va a pasar la luz a través del iris, después por las pupilas y justamente al cristalino después se va a reflejar hacia la retina. Tiene que pasar por estos medios de refracción para que se forme la imagen. Entonces, si existe una alteración, en estos medios transparentes, la persona va a percibir alguna alteración en las imágenes que está viendo. Entonces, vamos a hablar un poco más de lo que es el cristalino. El cristalino, hay que saber que el ojo tiene varios medios ópticos, y entre esos medios ópticos está un lente interno. Este lente interno debe ser totalmente transparente para permitir el paso de los rayos de luz hacia la retina. Hay muchas causas por lo cual este cristalino o este lente interno se empieza a opacar, pero la principal causa es la edad. Entonces, en la imagen que es tipo esquema, que está aquí, que les coloqué aquí, donde muestra todos los medios ópticos que tiene el ojo, desde la propia lágrima, la córnea, posteriormente el humor acuoso y llegando al cristalino. Esta estructura es la que normalmente llamamos un lente biológico, que es transparente. Esta transparencia nos permite que los rayos de luz vayan a viajar y lleguen hasta la retina, para que la retina lo transmita hacia el sistema nervioso central para que lo convierta en una imagen. Pero cuando este cristalino empieza a tener opacidad en diferentes formas, puede ser nuclear, radial, periférica, empieza a dar esta citopatología que el paciente va a quejar. En la anatomía, digamos que el cristalino es un lente transparente y biconvexo. Este lente biconvexo tiene un poder refractario de 15 a 20 dioptrías, que es una medida oftalmológica. Entonces, no solamente tiene la función de transparencia, sino también de óptica y de refractiva. Por eso es que en la cirugía, como dijimos, de corrección, se tiene que reemplazar con un lente para reemplazar este poder dióptrico. También está suspendido por un sistema de fibras llamado sónula. También es importante que sepan que es avascular, no tiene ni capilares, ni arteriolas, ni nada por el estilo. Es avascular. También es importante saber que tiene una concentración de proteínas del 33% y un 86% de proteínas cristalinas. Este contenido es importante porque otra de las causas de las cataratas es metabólica.
que es como pasa en la diabetes en nuestros tiempos. También es un medio transparente, y además de tener este medio transparente y de ser refractivo, tiene una función que es la acomodación, que nos da la posibilidad de acomodar nuestras visiones para ver de cerca o ver de lejos. Esta imagen que ven aquí es un ultrasonido de biomicroscopia. En este estudio, que se muestra al lado derecho, muestra la córnea, el espacio entre la córnea y el cristalino, y aquí en esta parte de aquí el cristalino, donde sus fibras empiezan a mostrarse cierta opacidad, lo que más o menos quiero mostrarle aquí en esta imagen. En la siguiente diapo vamos a ver y vamos a hablar de lo que es la epidemiología, que es un punto importante, ya que depende de esta estadística que nosotros decimos si una patología es de importancia de estudio, ya que es muy común en el mundo. Entonces digamos que es importante tener en cuenta este diagnóstico porque nuestra población ha estado aumentando en cuanto a su edad, y el diagnóstico de catarata, para poder manejarla en tiempo y forma. Entonces la discapacidad visual es conocida como la disminución de la visión que puede llegar a ceguera. Es importante el contenido, por lo que hay más de 285 millones de pacientes que tienen una discapacidad visual que, si no se trata, puede llegar a la ceguera, y actualmente en el mundo tenemos 39 millones que llegan a ceguera. Este cuadro que ven aquí, que dice Global Blindness, nos dice que las cataratas, que está en negro, es el 46% de los casos en donde la persona pierde su capacidad visual, y el otro 54% está dividido en otras patologías como son el glaucoma, la retinopatía diabética, traumas, infecciones intrauterinas o durante el embarazo. Entonces la mayor parte de las infecciones de las causas son por cataratas, la mayor discapacidad visual y ceguera en el mundo. La única ventaja de estas cataratas, de esta patología, es que es reversible, que quiere decir que si hacemos un diagnóstico de tiempo y forma adecuado y con el tratamiento quirúrgico adecuado, estos pacientes van a disminuir esta capacidad de discapacidad visual y ceguera, y van a tener nuevamente una visión normal. La próxima diapo vamos a hablar de la etiología de las cataratas, o sea, la causa más común de las cataratas, y entre las causas más comunes vamos a tener lo que es la edad. Una de las mayores etiologías, como ya dijimos, es la edad, pero va a variar mucho. Pero en general vamos a hablar que se va a presentar en la etapa senil, es decir, más de 50 años, 70 o 80 años. Depende también de las características genéticas hereditarias y en el medio en que se desarrolla, ¿no? Pero hay otras causas secundarias. Una de ellas es el trauma directo, directo al ojo, obviamente, que puede causar que se presente una catarata en un paciente joven. La radiación, que es la exposición constante al sol, que es la primera causa acumulativa en la vida por la cual se empieza a formar estas cataratas, y más si tenemos herencia o tenemos genética de esto. Infecciones también, que desde el nacimiento pueden ser infecciones intrauterinas como por el toxoplasmosis. También causas metabólicas, como dijimos, la diabetes es una de estas causas, que se causa por un descontrol metabólico básicamente. Las inflamatorias, que son propias del ojo, una uveitis, un glaucoma agudo. Y otro de las causas ha sido el uso de medicamentos, porque hay diversas patologías sistémicas que requieren el uso de corticoides para dicho tratamiento, y se ha visto que causan también las cataratas. Entonces tenemos también los tipos de cataratas. En los tipos de cataratas vamos a hablar un poco de lo que es la catarata congénita en el nacimiento. Constituye alrededor de un 30% de las causas de ceguera infantil, y aquí es un punto importante, porque la visión en el niño no se termina al momento de que nace. Al contrario, el desarrollo visual es constante desde el nacimiento hasta alrededor de los 6 a 7 años, ya que él necesita ese
estímulo luminoso que hay en el mundo para desarrollar por completo esa visión. Entonces, si el niño tiene una opacidad, llámese catarata, el estímulo de la visión se va a limitar. Si se encuentra una catarata congénita, por ende, si no es diagnosticada y se trata tempranamente, el paciente puede llegar a una ceguera infantil, ya que este estímulo no va a estar presente y no va a desarrollar su visión y su agudeza visual. Un 40% de las cataratas congénitas son idiopáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos una causa específica, pero se sospecha en la mayoría de los casos que es por infección, pero no en todos casos se puede descartar que sea otra causa. También un porcentaje que pueden ser hereditarias, generalmente de herencia autosómica dominante. También las cataratas congénitas están asociadas a infecciones intrauterinas, como ya hablamos, como la rubiola y a otras alteraciones en las alteraciones en la formación del ojo. Entonces, cuando encontramos una catarata congénita es importante la exploración de todo el globo ocular. También la hemos encontrado asociada a trastornos metabólicos como la galactosemia y la hipocalemia. Importante. En cuanto a su forma, vamos a tener que la catarata congénita va a tener una forma polar, sutural, va a tener también una forma lamelar y una total. Las cataratas congénitas pueden tener desde rasgos de embriología, desde su formación, con rasgos muy parecidos a una senil. Entonces se clasifican en estas cinco tipos. En la siguiente diapo vamos a ver los ejemplos, que le coloqué unas imágenes. Por ejemplo, en esta diapo vamos a tener una catarata puntual o polar. Esto es un ejemplo de ella. Muchas veces estas cataratas no comprometen tanto la visión porque son solamente hallazgos en la exploración de un paciente joven, pero que no le compromete el desarrollo visual porque fue muy puntual, como decir, fue en este sitio y no le comprometió todo lo que era el cristalino y no le comprometió todo el paso de luz. Entonces él puede desarrollar su capacidad visual por completo porque no lo obstruyó por completo ese rayo de luz que debe entrar para el estímulo. En la siguiente imagen tenemos una catarata tipo sutural. Es como se empieza a formar embriológicamente el cristalino. Entonces sabemos que esto es una catarata congénita porque lo tiene desde el nacimiento, en forma de Y, como ven en la imagen, o Y invertida, que empieza a tener cierta opacidad y ciertas opacidades puntuales alrededor en la superficie del cristalino, que se denominan también, lo llaman en algunos textos, migas de pan, que puede o no comprometer la visión, todo dependiendo del grado de obstrucción que haga de la visión. Ahora vamos a tener lo que es el tipo senil. El tipo de catarata senil es la más frecuente, en la que más lo ven casi siempre los oftalmólogos a nivel mundial, y que predominantemente va a ser de tipo nuclear, es decir, que comienza en el núcleo y de ahí se va hacia su corteza. Se presenta comúnmente desde los 60 años. ¿Tiene factores de riesgo? Sí. Esta senil tiene algunos factores de riesgo como antecedentes hereditarios, directos con patología asociada a las cataratas, una exposición a radiación ultravioleta, que es el sol, el tabaquismo y las carencias nutricionales que tenga el paciente en el momento. Los tipos de cataratas seniles. En los tipos de cataratas seniles vamos a tener senil nuclear, cortical, subcapsular o posterior o total. Aquí les tengo unos ejemplos. Por ejemplo, esta se ve una opacidad donde debería ser totalmente transparente y no lo está. Esto es una opacidad nuclear que comienza desde aquí, desde el núcleo, y se va extendiendo hacia su corteza. La siguiente imagen es una catarata total. Como ven, es una catarata total, más fácil obviamente de diagnosticar, donde se pierde por completo la transparencia del cristalino y por ende no pasa el rayo de luz, lo cual nos habla de un cierto grado de madurez y de evolución de esta catarata, que debe ser por años o al menos que sea traumática, como en este caso que ven aquí. En este caso es una catarata traumática. En este paciente, si vemos la parte inferior,
de la imagen que tiene una deformación de su iris y que se observa unas líneas negras que ven. Esto se identifica como suturas porque es por trauma, y que el propio trauma y la inflamación causó que se opacara el cristalino, porque el cristalino es muy sensible a un toque o al trauma en sí directo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente con catarata? Los síntomas van a ser, bueno, por lógica, son visión borrosa o empañado, un deslumbramiento, porque ya el rayo de luz va a estar disparcido y no va a ser refractado directamente a la retina, una mala visión nocturna, lo mismo, unos halos alrededor del sol o luces y una atenuación de los colores. Aquí el paciente les va a referir que no ve los colores vivos como los veía antes. Entonces estos síntomas de las cataratas son englobados en todas sus formas, tanto en congénitas como seniles, los va a presentar. En cuanto al diagnóstico de las cataratas, el diagnóstico es básicamente clínico. El paciente normalmente va a llegar y nos va a referir que acude a consulta porque tiene una disminución de la visión, o cualquiera de los síntomas que ya hablamos, como una visión borrosa, un deslumbramiento, una mala visión nocturna, a los alrededor del sol, una atenuación de los colores, cualquiera de esos síntomas. Pero en el caso de los niños, porque el papá o la mamá le vieron una mancha blanca en los ojos o alguna alteración en la posición de los ojos o el movimiento involuntario de estos. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente se va a someter a un protocolo de estudio en su interrogatorio pertinente a su exploración. El interrogatorio va a ser toda la historia clínica, todos sus datos, toda la información que se necesite para este caso clínico y para su posterior diagnóstico. Luego de tener esto, el paciente pasa a la exploración, que ya es una exploración clínica, donde vamos a usar todos los tipos de instrumentación que usa el oftalmólogo para poder dar un diagnóstico certero y el tipo de catarata y si es congénito o senil que tiene el paciente. Ahora pasamos a lo que es el tratamiento. En el tratamiento es importante que los pacientes entiendan y hacerles entender que el tratamiento para las cataratas es la cirugía. No existe unas gotas, unas pastillas, unos fármacos inyectados para el tratamiento de las cataratas, solo hay el tratamiento quirúrgico. La pregunta es, ¿y cuándo hay que hacerla? No es un tratamiento de urgencia, por lo común. Entonces tenemos que valorar muy bien al paciente, la edad del paciente. ¿Por qué? Porque de esto depende el manejo que se le vaya a dar. ¿Qué sintomatología? Por lo que ya dijimos, que si es un adulto, si fue senil, ok, se le hace todo lo pertinente, pero si es un niño y fue congénita y está obstruyendo todo el paso de luz, hay que hacer una cirugía de urgencia. ¿Qué síntomas tiene? Está la sintomatología también, o sea que tanto es la disminución de la agudeza visual que tiene y que tanto lo afecta en su vida diaria, puede dar cuándo hacerla. Y después diferenciar qué tipo de catarata, si es congénita o catarata adquirida por un trauma, podría ser. En las cataratas congénitas el riesgo es de no intervenir quirúrgicamente, es que, como ya dijimos, el paciente puede sufrir de ambliopía o ojo flojo, perezoso. En estos casos sí es recomendable quitar la catarata de manera urgente para evitar que evolucione y el paciente no pueda no puede desarrollar su agudeza visual. En los adultos no tiene este riesgo, pero sí en limitaciones que le causen las cataratas en su vida laboral, social o actividades de la vida diaria. En pacientes, el paciente siempre tiene que estar controlado, como dice, control de las enfermedades concomitantes. El paciente siempre tiene que estar controlado en el momento de la cirugía, si es diabético, si es hipertenso, si tiene que tener el mejor control posible. Y también que no tenga evidencias de infecciones oculares o paraoculares alrededor del ojo, porque esto al momento de la cirugía nos puede traer consecuencias postoperatorias que pueden complicar al paciente o el resultado de la cirugía. Bueno, con esto hemos concluido lo que es el seminario de cataratas. Que pasen muy buenos días.